La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Con la barriguita llena. Estamos llegando ahora a 33.000 comidas escolares para niños en Venezuela. Programa Mundial de Alimentos de la ONU repartirá cerca de 200.000 comidas para finales de este año. El Estado venezolano y los derechos humanos. Ha creado una situación en que esos derechos básicos ya el Estado no los puede proveer. Nominada por Estados Unidos para la CIDH, tiene a Venezuela en la mira de su evaluación. Una peculiar manera de informar. Es como si estuvieran estudiando y aprendiendo, pero de los notipotes. Notipote, una iniciativa comunitaria que llena de noticias y curiosidades la hora del almuerzo en los barrios pobres de Caracas. Y después de la tormenta, siempre llega la calma. Tenía dos opciones: empezar de cero o devolverme fracasado a mi país. Venezolano en Cúcuta cuenta cómo ahora cosecha lo que sembró. Hola, ¿cómo están? Soy Natalí Salas Guaitero. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Los derechos humanos en Venezuela formarán parte de la agenda que tiene la nominada por Estados Unidos para presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cristina Caicedo Smith conversó con ella, la doctora Hunes, y está en vivo con nosotros. Hola, Cristina, cuéntanos qué dice la doctora Alejandra Hunes sobre los derechos humanos en Venezuela. Bueno, fíjate, Natalie, la doctora Alejandra espera poder llegar a este cargo y enfocarlo en la institucionalidad de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la región, debido a que parte de lo que ella comenta es de que hay un retraso en los procesos de los casos en Latinoamérica. Se enfoca mucho en Venezuela y en la defensa de los derechos humanos y cómo estos también deben ser parte del diálogo que se está llevando a cabo en México. Veamos el informe. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Con base en ese lineamiento, la Organización de Estados Americanos creó la Comisión de Derechos Humanos en 1959, con la intención de que su organismo se base en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Recientemente, Estados Unidos anunció la nominación de la doctora Alejandra Hunes para dirigir la Comisión Independiente de la CIDH. En este momento es un momento crítico para los derechos humanos en las Américas. Empecemos por la pandemia. La pandemia ha creado una contracción económica que ha exacerbado la desigualdad en la región, ha creado marginalización de los grupos que ya eran vulnerables y ha aumentado la presión sobre las instituciones democráticas en la región. La declaración de la doctora Alejandra Hunes no se aleja del informe publicado este año por la CIDH. La Secretaría Ejecutiva presentó un detallado resumen resaltando 9 tendencias, entre ellas casos de abuso policial, el aumento de reportes de abuso físico y sexual en contra de niños y niñas, personas de movilidad humana, principalmente provenientes de Haití, Cuba y Venezuela, y la trata de mujeres y niñas venezolanas en Trinidad y Tobago, entre otros. Y bajo este panorama, la doctora Hunes, de ser confirmada por los países miembros de la OEA, enfoca sus prioridades. Y cuidar el sistema interamericano, que es una joya en el mundo. Cualquier comisionado siempre tiene que enfocarse en eso. También la comisión viene hace muchos años trayendo un retraso procesal. Hay casos que pueden demorarse hasta 8, 9, 10 años en recibir una respuesta de la comisión, pero hay que seguir tomando medidas para que tenga una respuesta más efectiva y más rápida ante las peticiones que llegan ante la comisión. Las Naciones Unidas también definen que los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos.
Sin embargo, un informe de Human Rights Watch indica que Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a la salud, seguridad alimentaria, y el éxodo venezolano representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. En este contexto, la nominada asegura que la grave situación humanitaria en Venezuela se debe, en parte, a la falta de instituciones. Y creo que en Venezuela se ha visto que a medida que el Ejecutivo va debilitando los otros poderes, ha creado una situación en que esos derechos básicos ya el Estado no los puede proveer. A la defensa de su labor y de las acusaciones de organismos y algunos dirigentes en países de la región, el presidente Nicolás Maduro asegura que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto. La doctora Alejandra Uneus espera ser confirmada luego de que los miembros de la OEA se reúnan este próximo noviembre en Guatemala y voten. Mientras tanto, espera que su mensaje resuene entre los países de la región y exista un esfuerzo legítimo para fijar la defensa y respeto de los derechos humanos en primer plano y en todas las instancias. Ahora, Cristina, tengo entendido que el tema de los derechos humanos será uno de los puntos a tratar en las mesas de negociación de diálogos en México. Sin embargo, no se abordó. ¿Qué pasó? Claro, Natalie, uno de los temas más importantes y que las organizaciones internacionales esperaran que se llevaran a cabo, que se tocaran durante esta tercera reunión entre la oposición y el oficialismo, eran los derechos humanos. Este tema no se trató. Otro de los temas que no se trataron fue el tema de la reforma judicial. La delegación de Noruega dijo que ambas partes van a llevar una serie de consultorías internacionales y esto a solo unas semanas de que se lleven a cabo las elecciones regionales en Venezuela. Veamos el siguiente informe que nos preparó Belén Mora. A pesar del accidentado inicio, los delegados del gobierno y la oposición de Venezuela, reunida en la plataforma unitaria, se sentaron a dialogar. La tercera ronda de negociación culminó esta semana con un comunicado conjunto en el que no se mencionó la reforma del sistema judicial, uno de los puntos que se consideraban centrales en la agenda. Uno de los temas, yo diría, cardinales, un tema que es la columna vertebral de todo esto, es la cuestión de la justicia. Hoy día en Venezuela el Poder Judicial está completamente subordinado al Ejecutivo. Algo en lo que coinciden analistas en Washington y que afirman tiene su impacto y ramificaciones en el estado de los derechos humanos en Venezuela. No hay manera de garantizarle al ciudadano común la imparcialidad y la autonomía que deberían tener como derecho humano ante cuando un juez le imparta justicia. Razón por la que algunos consideran que no será posible avanzar en otros aspectos de las negociaciones mientras no se acuerden los mecanismos y garantías para lograr un sistema judicial independiente. Tú no simplemente puedes resolver el problema político en Venezuela eligiendo nuevos alcaldes, eligiendo nuevos gobernadores, eligiendo un nuevo presidente cuando tienes un poder judicial que no va a dictar decisiones judiciales como exigen las convenciones americanas de derechos humanos. Pero desde Miraflores la lectura es diferente. Seguimos avanzando en México. Hemos dado otro paso de diálogo, de entendimiento. Hemos dado otro paso acertado. Y aunque algunos consideran que han existido avances, especialmente desde el punto de vista electoral con miras a los comicios regionales de noviembre, también consideran que mientras no se aborden los temas centrales, será difícil avanzar hacia un cambio. Mientras transcurra el tiempo y no se hagan reformas de fondo en Venezuela que permitan restaurar la vigencia del Estado de Derecho, no va a cambiar gran cosa en el país. Incluyendo la situación de miles de personas privadas de libertad. Esto no se resuelve con la mera liberación de los presos, cosa que hay que exigir, por cierto, ni tampoco con la suspensión o el archivo de las cientos de causas o miles de causas abiertas injustamente por las autoridades de la dictadura de Venezuela. Por lo que desde organizaciones que defienden los derechos humanos insisten en que la independencia judicial es un prerequisito para la garantía de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Ahora, Cristina, ¿cuándo se piensan reunir nuevamente el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela? ¿Se sabe algo de esto? Bueno, hasta el momento no hay una fecha fija en donde ambas partes se van a reunir. Este último encuentro se dio con ciertos roces políticos, sobre todo de algunos agentes externos. Sin embargo, todavía queda sobre el tintero la reforma judicial, también por parte de lo que es el oficialismo, hablar un poco más de la restauración de la economía y de las ayudas económicas en Venezuela. Bien, gracias a nuestra compañera Cristina Caicedo Smith. Hacemos una pequeña pausa. No se vayan, ya volvemos con más. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Seguimos en Venezuela 360. Viento en popa parece avanzar el Programa Mundial de Alimentos en Venezuela, luego de que en abril se firmara el acuerdo y el gobierno del presidente Nicolás Maduro aceptara recibir la ayuda humanitaria ofrecida por la comunidad internacional. Se comenzó la repartición de comidas y para finales de este año cerca de 200.000 niños de edad escolar se verán beneficiados con estos mercados nutritivos. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Una canasta básica, de las mismas que se usan en países en crisis o en conflicto, compuesta de arroz, lentejas, aceite y sal. Pero una sal con yodo, pues en Venezuela serviría también para ayudar a prevenir el bocio. Este es el combo que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU entrega a familias con niños en edad escolar en algunos colegios seleccionados del país. Desde el mes de abril, que se logró la firma del acuerdo, fue en julio cuando iniciaron la distribución y en la actualidad han logrado repartir 33.000 bolsas de alimentos con duración de un mes, lo que según analistas representa todo un reto, si se toman en cuenta las restricciones aún vigentes por la pandemia. Hacemos todo lo que podemos para ayudar a la mayor cantidad de niños que podamos en todo el mundo, incluyendo Venezuela, porque el COVID realmente ha tenido un impacto negativo en la economía de todos los países. El plan apunta a llegar a 185.000 comidas para finales de este año y 850.000 para junio de 2022. La meta de la ONU es atender a cerca de 2 millones de niños antes de que termine el año 2023. Menores que se encuentran en una etapa de vida crucial para su crecimiento y desarrollo cognitivo y que de lograr fijar las bases saludables en este periodo se estaría protegiendo al adulto del futuro. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Creo que estamos dando un buen paso. Y creo que el país entero, David, toda Venezuela,
aplaude este paso que hemos dado. Pero si bien en el momento esta bolsa de comida atiende una necesidad, de acuerdo con expertos no resuelve el problema para siempre, por lo que consideran que se necesita desarrollar capacidades, proteger los sistemas de producción y distribución de alimentos y una gran cuota de compromiso. Las ayudas siempre son temporales y por eso tienen que en paralelo desarrollarse una serie de actividades estructurales que acompañen la asistencia humanitaria para que entonces le demos sostenibilidad y contribuyamos al desarrollo del país. Por lo tanto, es una serie de acciones que se deben impulsar y que ahora toman más importancia producto de que la pandemia ha tenido ciertos efectos importantes en la alimentación, especialmente en nuestra región. Las encuestas recientes revelan altos niveles de desnutrición en el segmento poblacional de niños menores de 6 años. De hecho, la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID da cuenta de que cerca del 30% de estos niños padecen retardo en su crecimiento, una tendencia que se intenta revertir como parte de la ayuda humanitaria. Y justo a la hora del almuerzo es que nuestra siguiente historia cobra vida. En una barriada de Caracas, un grupo de adolescentes escriben noticias y mensajes alentadores a mujeres con riesgo nutricional en una iniciativa bautizada como Notipote. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué se trata y quiénes son las ya ahora famosas notipoteras. Una nota escrita a lapicero acompaña cada viernes el almuerzo de unas 50 mujeres que reciben su comida en un comedor público de un barrio pobre en Caracas. Se trata de Notipote, una suerte de semanario elaborado artesanalmente por 5 estudiantes de secundaria. Notipote es un proyecto que juntas tenemos para darle una noticia a las personas de aquí de San Isidro. Una reflexión que también se le puede dar, una enseñanza y un aprendizaje. El Notipote fue creado en agosto de 2020 por el Proyecto Nodriza, una organización que apoya la alimentación de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. En plena cuarentena por coronavirus, con las aulas cerradas y con las limitaciones para acceder a la información, diseñaron esta vía para reforzar el vínculo entre la comunidad y promover la responsabilidad entre los adolescentes. Otro de los fines es que las mini reporteras poco a poco se acostumbren a este tema de comunicar y que incluso puedan desarrollar un tema vocacional a partir de ahora, pero al mismo tiempo canalizamos el hecho de que estén haciendo otro tipo de actividades y podamos involucrarlas en más elementos que, tienen que ver con su vida profesional. El Notipote no solo llega con noticias y denuncias comunitarias, también resalta personajes o efemérides de la venezolanidad y ofrece consejos para resolver los habituales problemas de la barriada enclavada en el este de la capital. Han sido del COVID, del agua, que hay que purificarla, de los estudios que se están cayendo. Han sido de mujeres que han luchado por Venezuela. Conocidas como las notipoteras, estas adolescentes son las responsables de escribir y distribuir las notas semanalmente, un oficio que, afirman, se ha convertido en una experiencia enriquecedora. Ven información y la digieren para ellos y eso me alegra, pues. Es como si estuvieran estudiando y aprendiendo, pero de los notipotes. Aunque sus sueños están entre carreras tan disímiles como la actuación, la escritura o la odontología, las primeras notipoteras serán el modelo a seguir para más jóvenes, pues la iniciativa prevé llevarse a otros barrios de la capital venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Una nueva pausa aquí en Venezuela 360. No se vayan, que ya volvemos con mucho más. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Continuamos y dicen que uno de los grandes placeres de la vida es comer. ¿Y qué tal si ese platillo que saboreamos está cargado de historia y recuerdos? Su valor sería aún mayor, ¿no lo creen? Esto es lo que ofrece un chef canario venezolano en Madrid, que se alzó con el reconocimiento de haber realizado la mejor paella de España. Julia Riera nos cuenta su historia. Esta es la mejor paella de España, una paella con sazón venezolana. Su creador es el chef canario venezolano Gabriel Camacho, quien llegó a Madrid junto a su esposa Roselva en 2017. Un año después abrieron su negocio El Trato Gastrobar. Recientemente resultaron ganadores de la categoría Mejor Paella Cocinada por un Restaurante Nacional en el concurso internacional de paella valenciana, celebrado en la Comunidad Valenciana, donde se originó este plato que representa un símbolo de la cultura española alrededor del mundo. Un gran honor y un gran éxito haber estado allí y haber quedado como mejor paella de España. Para la pareja, el solo hecho de participar en la edición número 61 del que se considera el evento gastronómico más antiguo del país ya era un sueño cumplido, pues llevaban más de 10 años pensando en concursar. Compitieron contra 40 paelleros llegados de todas partes del mundo que buscaban un mismo objetivo: hacer la mejor paella valenciana. Todos los arroces fueron cocinados a fuego lento y utilizaron la misma receta e ingredientes. Pero alzarse con la victoria no fue fácil. Gabriel y Roselva tuvieron que practicar muchas horas para perfeccionar su técnica. Vi muchos videos de señoras, sobre todo de señoras valencianas, de esas viejitas que están siempre en su cocina haciendo esos arroces los domingos. Pues me fijé mucho, sobre todo en esa parte, y aplicando, bueno, los conocimientos que ya tiene uno, más esos grandes conocimientos de estas verdaderas cocineras. Pues mira, yo creo que todo nos salió muy bien. O sea, lo que hicimos fue todo como debería hacerse. Tras su éxito en el concurso, Gabriel cuenta que cada vez son más los comensales que se acercan al centro de Madrid para degustar en su negocio una típica paella española preparada por manos venezolanas con el sabor y recuerdo del país que dejó atrás. Y no solo sus compatriotas apoyan al restaurante, sino que los españoles celebran que un venezolano se haya convertido en un experto cocinero de este plato tan emblemático. Pues yo pienso que la paella es un arte, no tiene nombre, ni apellidos, ni nacionalidades, y que la haya ganado un venezolano me parece perfecto, muy bien. Pero este no es el primer reconocimiento que recibe Gabriel por sus habilidades culinarias. En 2018, el Trato Gastrobar se proclamó como el lugar donde sirven el mejor arroz de Madrid. Dice que en un futuro le gustaría expandir su restaurante y seguir creando platos deliciosos que fusionen culturas unidas por un solo sabor a Venezuela. Julia Riera, Venezuela 360, Madrid, España. Tiempo de una nueva pausa en Venezuela 360. Quédense con nosotros que tenemos mucho más.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Bueno, como una moneda, cada situación en la vida suele tener al menos dos caras y muchos son los emprendedores de la diáspora venezolana que han nacido en la adversidad porque han decidido ver la oportunidad más que la desgracia. Heider Logato y Hugo Echeverry nos presentan la historia de un venezolano que llegó a Colombia solo, con su idea de emprendimiento y hoy en día recoge su gran cosecha. Él es Ben Lewis Gaviria, un venezolano de los casi 2 millones que ya residen en Colombia. Llegó a Cúcuta hace 6 años con muy pocas pertenencias y con el firme deseo de salir adelante. Hoy su emprendimiento, La Gran Cosecha, está en proceso de expansión. Recuerdo que agarré un maletín terciado que tenía, metí mi cartera con los papeles, algunos ahorros, una sola muda de ropa, no me traje más nada, una sola muda de ropa, los zapatos que tenía, y dije me voy. Lo primero y lo más difícil de aquel momento es tomar la decisión de dejar mi país, y no solamente la decisión de dejarlo, sino de cómo dejarlo, pues la frontera estaba cerrada. Tuve que cruzar por un camino que no era legal, lo que conocemos como una trocha. Ya en Cúcuta, un familiar le abrió las puertas de su casa para empezar su nueva vida. Y lo quiso hacer en grande, inaugurando su panadería La Gran Cosecha. Luego de que yo inicio mi proyecto y que consigo cierta financiación, el proyecto fracasa, el proyecto cae, el proyecto no funciona, el proyecto empieza a desmoronarse. Tenía dos opciones, empezar de cero o devolverme fracasado a mi país. No se permitió la segunda opción, así que con un poco de perseverancia y el impulso de sus clientes, logró el combustible que necesitaba para no bajar los brazos y seguir adelante. Empecé a estudiar, a prepararme en panadería y pastelería, empecé a prepararme en emprendimiento, empecé a prepararme en marketing, y ahí es cuando me doy cuenta, y por eso le digo yo a todos los emprendedores que con las ganas no es suficiente, tienes que prepararte, porque si las ganas te agarran sin preparación, seguramente vas a fracasar. Después del 4º año de apertura, La Gran Cosecha se convirtió en un punto de referencia. En 2020, aún en plena pandemia, Ben Lewis apostó por su primera sucursal y fue tal el éxito que en este momento está en proceso de abrir su 6º local. Yo vivo enamorado de Colombia, yo quiero quedarme aquí ya echamos raíces aquí, ya sentimos que este es nuestro hogar. Según cifras de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el 85% de empresas nuevas que se han registrado en Cúcuta pertenecen a ciudadanos venezolanos, lo que ha impulsado la economía local y la generación de empleos en la que un día fue la frontera más activa de Latinoamérica.
Heider Logato y Hugo Echeverry, Venezuela 360, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Y un espectáculo alucinante es el que puede verse en los pequeños palafitos que se extienden sobre el lago de Maracaibo en estos asentamientos, y aunque arropados por la penumbra absoluta de la noche, se iluminan gracias a los destellos de un fenómeno que aún sorprende a los científicos: el relámpago del Catatumbo, un ciclo de tormentas único en el mundo, pues no tiene sonido alguno. En estas zonas, algunas noches, además de los resplandores del relámpago, puede verse la Vía Láctea y un cielo tan salpicado de estrellas que no se necesitan telescopios para apreciarla. Una escena que compensa la falta de electricidad para los pescadores de la zona. Así le ponemos fin a esta emisión de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalisa Las Goitero. Será hasta la próxima semana.